Inicio el tutorial de conexión de una aplicación de Visual Studio utilizando C# y Windows Form a SQL Server. En este video vamos a ver la base de datos a utilizar, la cual tiene una tabla sencilla llamada empleados. Para ilustrar la conexión, empleados tiene un ID empleado, que es un entero, el cual es la primary key, el atributo nombre 1, nvarchar de 50 caracteres máximo, el apellido 1, otro nvarchar de máximo 50 caracteres, y el cargo, otro nvarchar de 100 caracteres máximo. Aquí hay algunos registros para insertar. Puedes insertar cualquier registro que quieras. Luego he creado el procedimiento almacenado para mostrar los empleados, para agregar un nuevo empleado y para eliminar de la tabla empleados un registro. El primero es Create Procedure, SP, mostrar empleados, el cual consiste en un Select from empleados. El procedimiento para agregar empleado. Este segundo procedimiento para agregar empleado requiere 3 parámetros de entrada que se corresponden con los campos del nombre 1, el apellido 1 y el cargo. Y su cuerpo consiste únicamente en la instrucción insert into a la tabla empleado esos parámetros. Luego el procedimiento para modificar el empleado requerirá un parámetro extra, el cual es el ID del empleado a modificar, es decir, la fila de la tabla que yo voy a modificar, y su cuerpo consiste en la instrucción update empleados set nombre 1 igual al parámetro nb1, asignarle el apellido el parámetro ap1 y al cargo el parámetro c, donde el atributo id empleado coincida con el parámetro id que yo le estoy pasando a este procedimiento almacenado. Es momento de codificar la aplicación cliente. Dentro de mi Visual Studio, para crear un proyecto, en este caso estructurado en varias capas, voy a irme a Archivo, Nuevo Proyecto y crearé una nueva solución. Esta solución será un proyecto de Windows Forms Application usando NetFramework en su versión 4.8. Voy a ponerle como nombre a mi proyecto capa de presentación. Recordemos que la solución contendrá varios proyectos, uno por capa. Entonces esta primera va a ser la capa de presentación, o también llamada a veces capa de diseño, la cual contendrá la interfaz gráfica del formulario en Windows Form. Si observamos, hay un checkbox que dice colocar solución y proyecto en el mismo directorio. Lo debo desmarcar y voy a llamarle a mi solución de Visual Studio, le llamaré CRUD C# SQL Server. Repito, estoy utilizando aquí .NET Framework 4.8, todavía con soporte de Microsoft. Y aquí creo la solución y la primera capa, que es la capa de presentación. Lo siguiente que deberé hacer es crear el resto de capas. Para ello, clic derecho en la solución, clic derecho, agregar nuevo proyecto, y debo de crear una biblioteca de clases o class library, según la versión, el idioma que tengamos instalado. Debo asegurarme que coincida con la misma versión de .NET que estoy trabajando. En este caso es Class Library de .NET Framework.
Es decir, si yo trabajo con .NET Framework, tengo que usar la class library que apunta a .NET Framework y la versión del .NET Framework 4.8. En este caso, este subproyecto, por así decir, será la capa de datos, la cual me permitirá establecer la conexión a la base de datos. Y la siguiente capa, clic derecho en la solución, agregar nuevo proyecto, será la capa del negocio. De nuevo, otra biblioteca de clases, .NET Framework, le llamará el proyecto capa negocio. Recuerden, .NET Framework 4.8 es la que estoy utilizando. Y ahí he creado esta solución con 3 capas. Es decir, una solución con 3 proyectos correspondientes a la capa de presentación, de negocio y datos. ¿Por qué he creado primero la capa de presentación? Bueno, como ustedes miran, la capa de presentación, que es la que está resaltada en negro, la creé primero porque es el proyecto activo. Y así me resultaría mucho más fácil, pues, lanzar mi aplicación y ejecutarla. De lo contrario, obtendría un error. Si no lo es así, pues simplemente van a hacer clic derecho sobre la capa de presentación y le dicen Set as Start Project, es decir, configurar como proyecto de inicio. Este es el diseño de la aplicación del formulario en la capa de presentación. He cambiado el título del formulario y así también he cambiado las dimensiones mínimas de la ventana. He colocado arriba un panel al cual he cambiado la propiedad doc para que se ubique arriba. He colocado una etiqueta con un título, a modo de título, en el cual el valor de doc es none, también el de Anchor. En la parte de abajo he colocado un split container. En el panel izquierdo de este he colocado un group box con los campos de texto y los botones para registrar, modificar, eliminar y limpiar registros. A la derecha tengo un group box en ese panel con un data grid view. Este group box tendrá un doc field para que se adapte al panel contenedor. En este data grid view voy a mostrar los registros de la base de datos que se irán actualizando al momento de hacer un cambio en las filas, agregar, modificar o eliminar. Dentro del otro group box tengo los inputs para cada uno de los campos de la tabla. TXT nombre 1, TXT apellido 1, TXT cargo. Aquí he usado un table layout dentro del cual he colocado el groupbox. Y he colocado también los botones, los 3 botones, el botón de agregar, que también servirá para modificar en dependencia de si tengo seleccionada una fila en la tabla, en el Data Grid View, el botón eliminar para borrar un registro de mi base de datos y el botón limpiar que permitirá resetear los valores de las variables y los campos y los botones. El nombre de estos botones es btn agregar modificar, btn eliminar, btn limpiar.